Hoy el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal. Para hablar de los alcances de esta normativa, estamos en contacto con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Como siempre, ministro, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Nicolás? Buenas tardes. Ministro, hemos conversado en varias entrevistas sobre lo que fue el trámite legislativo, las implicancias, los alcances de esta Ley de Seguridad Municipal, pero ya con este hito que es la promulgación, ¿no? Para explicar a quienes nos ven a esta hora, ¿qué cambia con esta Ley de Seguridad Municipal y qué aporta también en términos del combate a la delincuencia y la inseguridad que existe? Mire, yo diría que hay tres aspectos que yo creo que son claves. La primera tiene que ver con clarificar las competencias en materia de seguridad municipal. Las competencias en materia de seguridad municipal son preventivas y en consecuencia cumplen un rol muy relevante con el propósito de resguardar los espacios públicos y especialmente evitar no solo la comisión de delitos, sino que también de incivilidades que tienen impactos muy negativos, entre otras aquellas que están vinculadas a otros ilícitos como el comercio irregular. La segunda tiene que ver con entregar elementos y competencias claras en relación a los inspectores vinculados a seguridad municipal. No solo el punto de clarificar cuáles son sus competencias, sino que en segundo lugar, las obligaciones que tienen los municipios y también el Estado en general de proveerlos de medios para poder resguardar su integridad. Y en tercer lugar, integra con muchísima claridad a los municipios dentro de la estructura multidimensional de la organización de las instituciones del Estado en materia de seguridad pública. Los municipios cumplen un rol muy relevante en materia de seguridad en su escala local por una razón extremadamente simple. Los municipios en sencillo, si uno quisiera reducirlo a una idea, es un mini estado expresado en un territorio determinado. Por lo tanto, integrar las labores de seguridad municipal conjuntamente con el conjunto de competencias a las cuales está asociado el municipio le da una visión integrada a la gestión municipal en materia de seguridad municipal, considerando el resto de los servicios que proveen los municipios para la comunidad. Ahora, y puede que algunos tengan, y se conversó en algún minuto en el trámite, ¿no?, de este proyecto de ley, entrega, además de ir, no sé, pido disculpas si el concepto está mal, pero ordenando lo que es la situación entre las potestades de los municipios y obviamente quienes tienen las potestades de la fuerza, en este caso las policías, pero entrega facultades también a los municipios, a los guardias municipales que antes no tenían, antes de la promulgación de esta ley. A ver, yo creo que lo primero es hacer una distinción que es muy clara. La Ley de Seguridad Municipal no crea municipios, no crea policías municipales, ¿no? Para aclarar, claro. Yo creo que es un aspecto que es relevante tenerlo presente. Que se discutió bastante, de hecho. Porque era uno de los grandes temores durante la tramitación y por lo tanto clarificar ese aspecto era clave. Sí. Lo segundo es que las competencias que tienen asignadas los municipios y especialmente los inspectores municipales hay que distinguir aquellas que son preventivas, es decir, que pueden desarrollar autónomamente. Ahí están los patrullajes, ahí está el control del comercio, los requerimientos de identidad para determinados fines o propósitos vinculados a la regulación municipal, solo por y la televigilancia, ¿no?, que probablemente es uno de los elementos más característicos que pueden ser ejercidos de un modo autónomo por parte de los municipios. Y luego están las coadyuvantes, es decir, donde los inspectores municipales vinculados a seguridad municipal contribuyen conjuntamente con carabineros, ¿no? Y ahí están algunos aspectos que están asociados a la supervisión de medidas cautelares, pero también algunos otros que están vinculados a violencia intrafamiliar. La escala local es extremadamente importante, no solo para hacerse cargo de la prevención de los delitos, sino que es muy importante para hacerse cargo de otro factor que es muy determinante en materia de seguridad pública, que son los índices de temor, que en Chile son muy altos. Entonces, la Ley de Seguridad Municipal tiene estos elementos que son muy determinantes desde la perspectiva del rol de los municipios en este ámbito, pero también se extiende a competencias y a obligaciones asociadas, por ejemplo, a las regulaciones urbanísticas, de modo que tengan internalizado los efectos en seguridad pública que supone cualquier regulación o permiso que tenga impacto urbanístico. Ahora, ¿se hace cargo también de una realidad que existe en Chile en términos de que la seguridad municipal
varía entre comuna a comuna, entre municipio y municipio. Me refiero evidentemente a la situación de municipalidades, en general rurales, que no tienen la capacidad en términos de recursos, por ejemplo, de tener seguridad municipal. ¿Esto también está incorporado a la ley o se ve desde otro punto de vista, desde lo que es el trabajo también en términos de las competencias y los recursos que se entregan, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito? Mira, aquí hay que hacer de nuevo una distinción. En primer lugar, hay obligaciones, especialmente de los municipios, para proveer de medios de seguridad a quienes están vinculados a la seguridad municipal. Y en aquellos casos en que no se pueda proveer de ellos, recurrir a los recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito con ese propósito afín, en el fondo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque los medios son muy relevantes para la prevención. Ejemplo de esto serían los patrullajes, que los municipios puedan desarrollar desde el punto de vista de prevención. Patrullaje implica multiplicar la presencia estatal para efectos de prevención. Y las experiencias de esa multiplicación han sido exitosas, por cierto, en nuestro país. En segundo lugar, permite también el desarrollo de cooperación entre distintos municipios. Es decir, aquellos que no solo implique el desarrollo de una actividad o seguimiento de un municipio de modo que se pueda trasladar sin inconveniente al otro para poder llevar a cabo un procedimiento, sino que también la asociatividad, reconocer la asociatividad entre municipios para poder financiar conjuntamente unidades para abordar estos propósitos, también son aspectos que la ley permite clarificar. Y permite no solo clarificar, sino que resolver cuestiones administrativas que hasta ahora los alcaldes tenían ciertas restricciones de dotación, claro, que lo que hace la ley es poder liberarlas. Hoy día lo que sucede es una cosa muy, muy peculiar. Hay municipios que tienen medios, por ejemplo, vehículos para hacer patrullaje, pero no tienen autorizada la dotación para poder contratar a esas personas. Lo que hace esta ley es poder liberalizar esas restricciones y por esa vía también poder multiplicar las capacidades que tienen los municipios en relación a sus medios. Ahora, por supuesto que ninguna ley es la panacea o la fórmula completa, digamos, para poder abordar de forma integral o 100% lo que es la situación de inseguridad, los fenómenos delictuales y criminales también que se dan por los territorios, zona a zona, región a región. Esto se va complementando con otras leyes también y una agenda de seguridad que ha implementado el gobierno en los últimos años, ¿no? Son elementos que se van sumando. Contemos un poquito esto, ministro, en términos de sí, cómo se van abordando los distintos puntos y van confluyendo finalmente. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Ya. Yo diría que al término de este periodo, el país ha tenido una transformación muy significativa en la manera de abordar los problemas de seguridad pública. Hemos sido muy enfáticos en cuáles eran los indicadores de violencia en la macrozona sur, cuál era el número de ingresos irregulares, la tasa de homicidio que venía al alza, al igual que de los robos. Los datos, más o menos, lo que nos dicen hoy día es que hemos reducido en un 80% la violencia y las acciones terroristas en la macrozona sur, que hemos disminuido en un 54% los ingresos irregulares en la macrozona norte, que bajamos de un 6.7 cada 100.000 habitantes en el alza de homicidios, que llegó al pico el 2022 a un 5.4 el 2025, que los delitos de mayor connotación social y particularmente los robos violentos, específicamente los robos de vehículos, también han bajado sustancialmente. Nada de esto es fruto del azar. Esto es fruto esencialmente de los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo, entre el Gobierno y la oposición, que permitió tres cosas. Uno, la dictación de un conjunto de leyes, de las cuales hemos conversado en otro momento, más de 70, pero lo importante no es el número, sino que la calidad. Han sido transformaciones muy significativas, que van de lo institucional a lo procedimental. Lo segundo es que se han fortalecido las instituciones. Y lo tercero es que se han aumentado los presupuestos en cerca de un 16.7% del presupuesto en materia de seguridad pública durante este periodo. Ahora, además de esos números, ¿cuál es el gran cambio que ha tenido el país en este sentido? Y que culmina, creo yo, con la Ley de Seguridad Municipal. Es que ha tenido una transformación muy significativa en la manera de entender la gestión pública en materia de seguridad. Es decir, que no es posible abordar los temas de seguridad fragmentadamente. Que en seguridad pública no basta simplemente con control policial y persecución penal. Y en ese sentido, la incorporación a través de la Ley de Seguridad Municipal
de los municipios en el ecosistema de seguridad pública le da todo un sentido, no solo al control, a la vigilancia, sino que también a la prevención. Y si me permite un ejemplo. Sí. Nosotros hemos estado difundiendo los reportes del Sistema 24 Horas de Carabineros de Chile, que es una iniciativa que comenzó el año 1996 para reportarle a los municipios los niños, niñas y adolescentes que ingresan a alguna comisaría. Y nosotros entregamos el reporte consolidado del año 2025, pero ahí hay datos que son muy significativos. Fíjese que el 73% de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a una comisaría ingresan por vulneración de derechos. Y solo el 23% de ellos ingresa porque son infractores de ley. Claro. Y cuando uno hace un análisis un poco más detenido, ¿no? Y es muy distinto a la percepción que se ha generado también con respecto a los jóvenes que ingresan justamente a esto, porque sería al revés, que claro, serían más infractores de ley que vulnerados. Esa es la realidad. Claro, pero lo que tenemos es, efectivamente, tenemos más jóvenes vulnerados que ingresan a una comisaría que aquellos que cometen delitos. Entiendo. Pero el dato es muy relevante en relación a otro tipo de aspectos. De esos jóvenes, ¿no?, que son infractores de ley, del total de los que ingresan, solo el 6% de ellos es menor de 13 años. Ahora, usted me va a preguntar, que es a partir de los 14 hacia abajo, de los 14 hacia arriba la edad de imputabilidad penal. La ley de responsabilidad penal. Pero fíjese un dato que es muy importante para poder integrar lo que estamos hablando de estos datos con la Ley de Seguridad Municipal. De acuerdo a los datos de Carabineros, el 75% de los delitos que cometen jóvenes inimputables, es decir, menores de 14 años, los cometen en la comuna de donde residen. Entonces, el rol del municipio, ya no solo en el control y en la seguridad preventiva del patrullaje, sino que también el rol del municipio respecto de cómo tener políticas de prevención respecto de esos jóvenes inimputables, que sabemos por los datos de Carabineros que el 75% de ellos inicia su carrera delictiva dentro de la comuna en la cual residen, es un cambio muy significativo en la manera de comprender el fenómeno integrado de la seguridad pública. Porque podemos hacer mucho patrullaje, podemos hacer mucha persecución penal, pero lo clave es evitar que los delitos se cometan y que además lo clave es que las carreras criminales no se inicien y si se inician, en el caso de los jóvenes, se interrumpan. Sí, interesante abordar esto, digamos, y yo lo entiendo de esta forma, una mirada distinta a lo que son los fenómenos criminales, pero por sobre todo cómo se van conformando y formando. Y interesante también en términos de, me imagino que esa es una conversación en términos de las bilaterales. Usted ya ha confirmado durante la mañana esta bilateral que tendrá con su sucesora, la futura ministra Steiner, que sabe, me imagino, también dentro de lo que ha sido su experiencia en la fiscalía, ella exfiscal. ¿Tiene esa mirada, ministro Cordero, de que, no de alguna manera pasando un pendiente para el gobierno que viene, pero sí de que los cambios que se han dado y los que han tratado desde el Ministerio de Seguridad, desde las autoridades de seguridad, se mantengan como política de Estado? Las leyes están, evidentemente, pero se lo pregunto en términos de que la campaña electoral presidencial, muchas banderas, muchas frases con respecto a, por ejemplo, bajar la edad de responsabilidad penal al adolescente, por ejemplo. Que usted me dice, claro, pero ojo también, viendo los datos en realidad. Mire, uno de los mandatos del Ministerio de Seguridad Pública, lo dice la ley explícitamente, es tomar decisiones de política pública en base a evidencia. Por eso los datos son tan relevantes. Claro. En segundo lugar, yo creo que es bien importante tener presente que hemos llegado hasta acá porque pese a que en ocasiones tenemos discursos altisonantes o discursos que son bien confrontacionales, el país durante este periodo lo que ha abordado es un gran consenso en materia de seguridad pública. Las leyes que se han dictado, el presupuesto que se ha aumentado, las instituciones que se han fortalecido, no es fruto y exclusivamente de una decisión unilateral del gobierno. Hubiese sido imposible abordar esto sin la oposición y sin el Congreso. El hecho de crear el Ministerio de Seguridad Pública y sacarlo de la moneda es una decisión consensuada en el país de transformar a la seguridad pública en una política de Estado. Entonces, hay buenas razones para poder entender que el país es el que ha tomado una decisión y una orientación en este sentido. Y cuando usted mira este panorama, más o menos
¿Qué consensos son los que nosotros podríamos decir que tenemos hoy en materia de seguridad? Uno, que la seguridad es un derecho humano de las personas. Dos, que la seguridad pública, los problemas de inseguridad afectan a los más vulnerables. Y tres, que preocuparse de la seguridad pública no es solo preocuparse de los bienes, es preocuparse de la igualdad, es preocuparse de la distribución, es preocuparse de la cohesión social. Entonces, hay buenas razones para entender que esta manera en que el Estado de Chile ha enfocado, reforzando instituciones, reforzando el Estado de Derecho, aumentando los recursos y disponiendo de evidencia, la mejor evidencia disponible para tomar decisiones, es una política del Estado de Chile más que de un gobierno en particular. Ministro Luis Cordero, los minutos que nos quedan agradeciendo su tiempo, ¿no? Como siempre. Dos temas de la contingencia. Primero, esta información con respecto a ya la aprobación de la extradición de Dayonis Orozco, este ciudadano venezolano, esto por parte de la Corte Suprema de Colombia, involucrado con el asesinato del teniente Manuel Sánchez. Obviamente los tiempos van a depender de también lo que es la relación con los países. Hay un tratado ahí que es bien relevante para este tipo de operativos, pero ¿cuál es la mirada que tiene usted con respecto a este hecho en particular? El trabajo que se dio en conjunto con las distintas autoridades de los dos países y a la espera para que cumpla con este y el proceso judicial de otros delitos también realizados en Chile. Mire, nosotros con Colombia tenemos una relación bien expedita. Nosotros siempre hemos agradecido muchísimo la colaboración del Estado colombiano. La detención de Orozco fue una detención en que además también estuvieron presentes con posterioridad, con consentimiento de las autoridades colombianas, nuestros agregados policiales, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Lo digo porque este es un caso, al igual que otras extradiciones, que hemos seguido con muchísima atención. Recordar que en el caso de Orozco no solo está comprometido en el caso de la muerte del mayor Sánchez, sino que también en la muerte del teniente Ojeda, además en dos secuestros con homicidio que ocurrieron en Rinconada en diciembre del 2023. Nosotros hemos sido muy claros con las autoridades colombianas y así ellos han operado con anterioridad, que Chile tiene buenas razones para exigir esa extradición y que por lo tanto el caso de Orozco tiene que ser enviado a Chile y no a un tercer país como Venezuela. Hasta ahora nosotros hemos actuado con plena colaboración con Colombia, ha facilitado no solo las detenciones de varios de los sujetos que han estado comprometidos en organizaciones criminales en nuestro país, pero esto es un caso especialmente emblemático en el caso de Orozco por los delitos en los cuales ha estado involucrado. Así que nuestra misión en Bogotá, nuestra misión policial, que está compuesta por Carabineros y la Policía de Investigaciones, está especialmente abocada a que esta gestión en el último trámite se desarrolle de un modo muy expedito, que es la autorización que realiza el Ministerio de Justicia colombiano. ¿Hay una expectativa, ministro, de plazos que se podrían dar para que llegue a Chile, para que sea extraditado a nuestro país? Esto va a depender muchísimo de cuánto tome el trámite administrativo. El más relevante, que era la decisión de la Corte Suprema, de la Corte Suprema colombiana, ya se ha adoptado, así que nosotros esperamos que esto pueda ser en el menor tiempo posible. Pueden ser días o un par de meses, pero Colombia sabe de nuestro interés de que esto se realice del modo más expedito posible. Sí, siguiendo el hilo de la cooperación internacional, ahora con Perú, estaba revisando aquí información de la Policía Nacional de Perú que habla de un golpe a la organización criminal Los Pulpos, luego de haber detenido a el alias JJ, quien fue impedido ingresar a territorio chileno al representar un peligro por contar con detención preliminar en Perú. Estamos hablando, me entregaba la información acá, ministro, usted por supuesto la maneja, que fue detenido tratando de ingresar a Chile desde Perú y fue en una operación en conjunto con la Policía de Investigaciones, uno de los brazos armados de Los Pulpos, de hecho. ¿Cuál es la información también que se maneja de este hecho en particular? Bueno, a mí me han estado preguntando días atrás respecto del día de esa organización. Nosotros hemos dicho que en el caso de Los Pulpos, esta es una organización que sus miembros son varios sujetos de interés. En el caso de JJ, es un tipo que tomó un avión que venía de Perú a Chile. En el trabajo de cooperación muy activo que tenemos con la Policía Nacional del Perú, la Policía de Investigaciones lo identificó oportunamente, comunicó a Perú, se obtuvo la alerta por parte de Interpol, y en consecuencia lo que se hizo es que se reembarcó y se dejó a disposición de las autoridades peruanas. Pero identificado en el aeropuerto de Santiago, ¿no? En el aeropuerto de Santiago, efectivamente.
Y esto es un ejemplo, creo que es muy gráfico para explicar cómo las policías del continente, en el caso nuestro la Policía de Investigación y Carabineros, tienen un flujo de información muy expedito con el resto de las policías de la región. En el caso del Perú eso es muy evidente, de hecho tenemos reuniones binacionales de altos mandos de la Policía Nacional del Perú con Carabineros y la Policía de Investigaciones, y esto permite no solo un flujo de información, sino que también de actuaciones conjuntas. Yo el día lunes estuve en Bogotá acompañando con el director Serna al general Araya, quien estaba asumiendo la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, que es clave para la cooperación y las acciones conjuntas de las policías en el continente, en el fondo. Entonces, buena parte de las estrategias de Chile también han estado apuntadas a reforzar los vínculos entre policías y ministerios públicos a nivel regional, porque desbaratar una organización criminal en un país, de ella se benefician todos los países de la región. Por supuesto. Ministro Luis Cordero, como siempre, muchas gracias por su tiempo y esta entrevista. Que esté muy bien, ministro.